Hay gente que está tan agobiada por su mente que ya ni siquiera pueden percibir la belleza de la naturaleza, porque su mente es tan ruidosa, hay un velo total. Para muchos, el comienzo del despertar espiritual es darse cuenta de que existe, que hay una corriente de comentarios continuos en sus mentes. Y eso es pensar, "Oh, eso es interesante. Eso es un pensamiento, por supuesto. Pero antes del pensamiento que es interesante, está el reconocimiento. Es una voz en la cabeza. Y el reconocimiento no es la voz en la cabeza. Aunque podrías decirlo después del reconocimiento. Pero en el momento de reconocer que hay una voz en la cabeza, eso no es un pensamiento. El reconocimiento del pensamiento no es un pensamiento. El reconocimiento del pensamiento llega a través de la conciencia o la presencia. Y la conciencia o presencia es la conciencia superior. La nueva conciencia que surge. ¡Wow! Así que ese es realmente el significado del despertar espiritual, en el que, por cierto, en esta primera mitad de nuestra reunión hablaré más al respecto. En la segunda mitad haremos más experienciales. Pero incluso mientras hablo de esto aquí, espero que si funciona para ti, ya hay también una comprensión experiencial de lo que estoy hablando. Así que ahí está la voz. Ahí está la voz en la cabeza. Y la gente dice cosas como, creo que pienso... Ellos no piensan, porque pensar no es una acción voluntaria para ellos. Entonces es un engaño de incluso decir, yo pienso... Estás haciendo pensamiento por pensamiento. Eres creado por el pensamiento. Existe ese campo de energía. Es asombroso. Entonces el maestro dijo, ¿cómo puedo enseñarte Zen? Y él dice que primero vacíes tu taza y eso es una gran demanda. Si yo estoy lleno de desorden mental, ¿cómo voy a vaciar mi copa? Me iluminaría inmediatamente si pudiera vaciar mi copa. Pero la enseñanza apunta a algo. Ahí está la palabra vacío. Y eso es interesante. Esa es una palabra importante en el budismo. Y no creo que sea una buena traducción a quien se le ocurrió primero. En el siglo XIX, los europeos comenzaron a traducir textos antiguos del sánscrito. Y a una persona se le ocurrió una traducción de probablemente de los términos de la transcripción sunyata y la tradujo como vacío. Eso no suena tan bien. Parece que falta algo o algo así. Así que tengo una traducción alternativa para el término budista vacío, por lo que el vacío es una palabra importante. Así que recuerda que el maestro Zen dijo, ¿cómo puedo enseñarte Zen? A menos que primero vacíes tu taza. Mi traducción alternativa para eso es espaciosidad. La amplitud es una dimensión de la conciencia en ti. Y eso es lo que podríamos llamar la dimensión espiritual de la conciencia. La conciencia más profunda o más alta. Las palabras no importan. Y eso está en cada ser humano. Está ahí. Muchos no saben que está ahí porque el desorden es tan denso que no se dan cuenta de la amplitud subyacente. Y es por eso que digo que en millones de humanos, esa es todavía una facultad latente, por así decirlo. Entonces, la realización más importante en su vida, mucho más importante que lo que ha logrado en el nivel del mundo, ya sea que su vida en términos mundanos se considere un gran éxito o un fracaso estrepitoso, o para la mayoría de ustedes probablemente algo intermedio. Eso es normal. A veces fallas, a veces tienes éxito, pasas de ganar a perder arriba y abajo, arriba y abajo. Esa es la identidad para la mayoría.
Así que el desorden de tu mente está ahí. Pero hay momentos en tu vida en los que te das cuenta de que hay algo espacioso debajo. Pero no puedes llamarlo así. No puedes llamarlo cualquier cosa. Puede surgir, por ejemplo, me olvidaba, en muchos humanos que tal vez nunca hayas oído hablar de algo espiritual. Todavía están ahí afuera. No saben que un poco de eso está en ellos. Pero ellos no lo saben. Hay pequeñas miradas que ocasionalmente llegan a subidas de esa dimensión. No es suficiente decir que la dimensión espiritual se ha despertado en ellos. Pero pequeños destellos surgen de vez en cuando en sus vidas. Y eso es suficiente. Esos pequeños destellos de esa dimensión llegan a sus vidas. Y eso es suficiente para mantener muchas personas en su sano juicio. Y esos latigazos pueden venir cuando salís a la naturaleza y ves algo como una puesta de sol por un momento. La inmensidad del océano, o el cielo, o los elementos, el viento, la tormenta. Y por un momento vas y es un momento de intensa vitalidad y sientes. Y luego puedes recordar ese momento un poco más tarde. Ese fue un momento tan hermoso. ¿Por qué fue? Sí, tal vez lo que percibiste fue hermoso, pero sentiste algo en ese momento. Sentiste una mayor sensación de vitalidad y una profunda paz y conexión con el ser, por así decirlo. Ya ves, puedes ver por qué. Porque ese momento de sentido, de percepción de algo vasto o hermoso, te liberó por un momento de la incesante corriente de pensamiento. Digamos que ves este increíble atardecer, o que alguna vez lo viste, y por un momento le prestás toda tu atención. Por un momento no estás pensando en tú mismo, tus problemas, tu historia de vida problemática, o tu futuro aún más problemático. Y en realidad no estás pensando en nada por un momento. La corriente de pensamiento disminuye y se va. Y eso, sin saberlo, tienes un pequeño destello que ha surgido de esa dimensión y al momento siguiente puede aparecer o unos días después. Cuando miras a los ojos de un bebé de 1 año y el bebé te mira a ti, bebé de 1 año que te mira con sus ojos, y ya sabes, instintivamente que el bebé no está pensando en ti porque el pensamiento aún no ha comenzado. Las palabras aún no se han acumulado. Los pensamientos aún no han comenzado y sin embargo hay una conciencia allí. Y puedes ver muy claramente que hay una conciencia intensa que mira a través de esos ojos sin juzgarte de ninguna manera. Y en ese momento, por solo unos segundos, te sientes tan bien y piensas, "Ja, ¿por qué te sientes tan bien?". Porque en ese momento, el bebé te liberó de tu corriente de pensamiento. Y nuevamente, un poco de espacio se abrió dentro de ti y ahí está él. Por esos pocos segundos. Cuando miraste a los ojos del bebé, no estabas pensando y el bebé no estaba pensando. Así que a través del bebé, tú eres capaz de estar en esa dimensión y se sintió tan bien espontáneamente. Pueden surgir. No son reconocidos por la gente como una instancia espiritual, pero lo son. Y tanta gente, hay millones de personas que experimentan esas cosas brevemente, pero eso es suficiente para darte una sensación de que todavía vale la pena vivir la vida. Y luego hay otros que están tan agobiados por sus mentes
Ni siquiera pueden comunicarse con un bebé. Ya ni siquiera pueden percibir la belleza de la naturaleza, porque su mente está en ruidosa. Hay un velo total. Entonces ellos no miran al bebé como ellos, o miran y, ese es un lindo bebé. Realmente no ven al bebé. Inmediatamente están etiquetando. Muchas gracias por haber escuchado, te espero en próximos capítulos. No olvides poner me gusta si así fue y suscribirte al canal. Gracias.